Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video decidí grabar en audio el primer capítulo de mi libro Yogi Oculto, Espíritu Indomable. Eh, Hace un tiempo que vengo como indagando, porque me produce mucho placer esta antigua costumbre del narrar, del contar historias. Me parece que hay algo que tiene la voz de aquel que cuenta o aquellos que cuentan, y también la calidad del que oye, ¿no? O sea, como volver a aprender a escuchar. Y algo que tiene la voz hablada en sus matices, en sus sonidos, en sus texturas, que muchas veces uno cuando lee está leyendo como desde un lugar de rapidez, de velocidad, de asimilación, que es un poco como que se come las palabras. Y hay algo en la música que me decía siempre mi profesora, que es que los silencios y las respiraciones entre las frases musicales, y en este caso también eh, escritas, son tan importantes como el sonido. Así que un poco la idea de grabar este libro en audio es un poco jugar con mi voz, con los espacios, y también interpelar al oyente a entrar en un mundo donde los sonidos son texturas y tienen la fuerza de conmovernos. Espero que lo disfruten, eh, y que cierren los ojos y lo saboren. Sentarme a escribir es un proceso de síntesis de todos estos años de práctica. Una manera de sellar en la tierra, en la palabra, aquello que pertenece al silencio y a la energía. Mi vida entera se ha vuelto parte de algo que me supera, donde lo cotidiano se desenvuelve entre entender y encarnar una relación permanente con el ceder mis personajes más personales y quedar desnuda frente a la propia neurosis. A veces pienso en cómo hubiera sido la vida sin la práctica. No puedo imaginarla y ni siquiera puedo recordar mucho cómo sentía y cómo me veía antes. Está claro que la práctica me ha cambiado la visión de las cosas, del mundo. Aún sigo siendo tan taurina como siempre, pero lo que antes era una lucha, cada día se vuelve más disfrutable. Aprendo a reconciliarme con mis demonios, a algunos los subyugo, como hiciera Padmasambhava, y a otros me ofrendo para convertirme en su almuerzo. Sea cual fuere la situación, siempre sigo para adelante. No me parece oportuno ni propio de un practicante mirar hacia los lados, tratar de compararme o competir con otros, o incluso de convertirme en alguien que no soy. Me siento a gusto con lo que soy, con mis tendencias y mi confusión y mi potencial. La comodidad de sentir que soy capaz de llevar un porte digno de un ser humano. No entender que vamos para adelante, que no podemos movernos con libertad cuando la visión que tenemos de la vida es limitada, nos lleva a relacionarnos como si la vida fuera una lucha y uno tuviera que sobrevivir
defendiendo la propia estupidez sin ningún motivo más que el orgullo ridículo, dándole rienda suelta a nuestra mente para que se descarrile sin aplicar la práctica. Ir para adelante tiene que ver con entender que eso es propio de la potencialidad de un ser humano. El recuerdo que tengo de mi vida anterior, la de antes de comprometerme con la práctica plenamente, es la de la sensación de frustración por no poder llegar a ser quien quería, y esa sensación de que nunca llega esa felicidad añorada, o esa sensación de estar en paz. Por supuesto que este tipo de dimensiones mentales crea y tiene toda una manera de entender el mundo y de relacionarse con él, donde hay una gran tensión interna y un desgaste emocional importante. Cuando comencé a practicar, lo hice porque quería estar en paz conmigo. En mi casa me criaron con pleno acceso a las prácticas espirituales, así que fue natural que desde muy chiquita me llevaran a cursos de control mental, meditación, visualización y demás cosas. Pero el adquirir técnicas no da por supuesta la práctica. Eso solamente es tener un espacio fértil o propicio, o simplemente un espacio para indagar. Por eso tal vez, cuando empecé a practicar finalmente, empecé sucesivamente a abandonar estos mundos y a adentrarme en algo más abarcativo. Así, el desarrollo de la potencialidad humana no tiene más límite que el que uno se impone. Luego de años de práctica, como decía antes, me siento a gusto conmigo misma. No porque llegué a algún lugar, o por mi trabajo, o por mis relaciones, o por mis logros o no logros, solamente por ser una persona que está acá. Todas mis herramientas están en lo que soy. Respiro, siento, me hago y me deshago. Palpito como hálito que algún día perderá esta pequeña identidad y mutará en algo más. ¿Y acaso no es eso lo que nos sucede siempre y permanentemente? Soy esto, ahora, y eso me parece que está muy bien. A pesar de las risas que esto pudiera suscitar, soy un guerrero del Dharma. Esto no tiene una connotación especial, como si me jactara de ello. Mencionarlo es solamente testificarlo, como el Buda cuando apoyó su mano en la tierra para confirmar que estaba despierto. Las cosas son como son, y eso es el Dharma. Sentir esa fuerza es lo que me permite salir de la pequeña mente, de esa Zen que siempre trata de armar y manipular la realidad, ir más allá de mí misma. Tal vez esa no es la manera en la que pensé que quería trascender, pero a la larga voy entendiendo que no se trata de trascender, sino de trascenderme. Y esto implica una interminable relación con la totalidad de nuestra vida, en todas sus capas, desde las más físicas hasta las más mentales. Esa totalidad me parece que es algo sumamente espiritual. Cuanto más abarcativo y libre de parcialidades, más nos acercamos al objetivo de la no dualidad planteado por la visión budista, que en definitiva no es otra cosa que la talidad de todas las cosas, o la tal cualidad de todas las cosas. Las cosas como son, y no como las interpretamos. Y con la práctica vamos aprendiendo a relacionarnos con esta tendencia obsesiva de interpretar, controlar, manipular y fraccionar la realidad para sumergirnos en esa corriente que llamamos Dharma y que en definitiva va para adelante, siempre para adelante. Esto es bastante coherente ahora que lo pienso. La repetición aparece como una forma en apariencia semejante, que en realidad se ve imbuida por una organicidad tal que sobrepasa la mente racional con la que quisiéramos organizar y entender. Cuando las tensiones comienzan a relajarse un poco
y empezamos a vernos menos agobiados por las demandas del entorno y nuestra dependencia, empezamos a tener más espacio para disfrutar. Comenzamos experimentando el disfrute de cosas externas, que tal vez lleven ritmos distintos a los que traíamos. Luego, con el tiempo, lo que llamamos y creemos externo a nosotros no aparece como algo definitivo. Empezamos a tener una sensación de que estamos disfrutando casi solo por el hecho de existir. Con esto no quiero crear la falsa sensación de que la práctica nos da este estado, ya que ese estado no es más que sentir la propia humanidad, no es nada especial y fuera de lo común. Y sin embargo estamos tan desfasados por seguir permanentemente a la mente que ya no recordamos esa percepción tan básica como el ser simplemente nosotros. Trungpa Rinpoche siempre decía: la meditación es no hacer nada en particular, es estar ahí, presente, y entonces darnos cuenta. ¿Pero de qué? Tal vez no nos damos cuenta de que en realidad todos los problemas que tenemos surgen de los nudos que se hacen en la mente. Nos movemos en la línea del tiempo pasado y futuro, escapándole al simple hecho de estar, y no vemos que en ese movimiento es donde nos desfasamos. Cada vez que uno se desfasa, simplemente empieza a vivir los ritmos ajenos. Sus ideas se impregnan de lo colectivo y se adormecen la libertad y la frescura. El problema de vivir en ritmos ajenos es que empezamos a creer que para ser necesitamos tener. Ese tener involucra todo, desde un auto, dinero, hasta fama, poder, relaciones determinadas e incluso también, ¿por qué no?, estados mentales como calma o espiritualidad. Lo que no vemos muchas veces es que esto es justamente lo que tenemos de base. Y ahí es donde viene la práctica. La práctica no deja de ser un recordatorio, una limpieza del polvo que mueve la masa cuando se dirige hacia el próximo tener. ¿Realmente quiero eso? ¿Realmente necesito aquello? ¿Realmente creo que esto resolverá todos mis problemas? Nos parece que algo no está bien con nosotros. Pero la verdad es que no podríamos darnos cuenta porque estamos demasiado ocupados para vivir. A lo largo de mi práctica voy descubriendo que hay cosas que simplemente no quiero sostener. No me refiero a cambiar de trabajo o de país o de vida. Me refiero a aspectos relacionados con mi manera de ver y entender lo que sucede y a cómo me relaciono. La otra vez una persona que conozco me agredió de una manera solapada. Me enojé mucho y mi mente no podía desprenderse. Hice un vuelco de pronto cuando me di cuenta que no tenía ganas de entrar en ese gasto de energía mental. Esa persona no estaba aportando a una visión más cabal de la realidad, y yo estaba haciendo lo mismo al quedarme pegoteada. Lo dejé ir, y cada vez que reaparecía eso en mi mente, solamente me preguntaba si quería estar parada en ese espacio mental y jugar a ese juego de tire y afloje con el entorno. La verdad es que ese espacio que se produce incluso en el mismo momento en que se está produciendo el obstáculo, donde uno puede optar cómo jugar eso, es algo que me dio la práctica. Aparece como un aire interno que me permite elegir entre aquello que aporta a la visión y aquello que no. Pero ya hablaré más adelante de eso. El budismo tántrico es una herramienta que nos permite entablar una relación sana con nosotros y por ende con el mundo. No me interesa permanecer en las abstracciones propias de aquellos que no practican y solo se quedan en lo intelectual. La práctica se tiene que ver en el mundo cotidiano también. Tenemos que ser coherentes y esta coherencia relativa nos empieza a conectar con otro tipo de coherencia más intrínseca. Muchos queremos practicar la bodhicitta, la apertura,
Pero luego ni siquiera somos capaces de mirar a los ojos a alguien que nos cae un poco mal. La práctica tiene que salirse del almohadón, tiene que desplegarse en el mundo. Entonces, como dice el lama Ole Naidal, en el budismo no hay un dedo moralista que te va a decir lo que tenés que hacer. Cada uno elige. El budismo es la práctica de la madurez. No podemos endilgar nuestros problemas a nadie, ni apoyarnos en el pasado todo el tiempo, ni buscar demonios externos. Todo reside en la propia mente, por lo que no hay salvadores ni detractores. Nuestra propia mente es el origen de lo que percibimos como bueno y malo. Por suerte, como practicamos budismo tántrico, es bueno tener un poco de todos los condimentos para que la sopa sea más interesante y sabrosa. No apuntamos a volvernos ni rígidos ni sosos, ni tan apretados que nos repelan los demás. Tampoco a convertirnos en un mar de miel y dulce de leche. Solo a ser nosotros. Hace unos años atrás, en las clases de budismo, trabajamos durante todo el año con este tema, de recuperar toda la energía que gastamos revolviendo las cajas del pasado y planeando el aire del futuro. Paradójicamente, cuando no perdemos esa energía, no quedamos a la deriva en un estado intermedio, sino en un estado donde somos capaces de mirar toda la vida existiendo en ese momento. Como dice León Gieco en una de sus canciones, sublime el sueño que me dejó en el lugar justo donde estoy. Lo malo, lo bueno, lo lindo y lo feo te dejan parado en este instante de tu vida. Ese reconocimiento te trae una fuerza interna y unas ganas de estar vivo que dan una sensación de salud interna, de salud mental. Estás parado sobre tu propia tierra, como un rey o reina de un mundo sin súbditos, donde a través de la actividad que desarrollás se va a expresar esa cordura, ese estado de dignidad de ser uno. La base de partida de cualquier práctica es reconocer que somos primeramente humanos, reconocer dónde estoy parado, cómo me siento, cómo entiendo el mundo, cómo quiero vivir. Me hago dueño de mi vida. Por eso antes usé el ejemplo del guerrero, porque como dice mi maestro, la actitud espiritual dentro de esta línea es una actitud activa, porque la confusión es enorme, la acción tiene que ser acorde a esta. Hay mucho materialismo espiritual en torno al budismo. Las personas a veces nos preocupamos más por las formas externas que por el verdadero objetivo, que es la mente. Para poder adentrarnos en esto, necesitamos tener al menos un chispazo o sensación de esa base que mencioné antes, de esa autenticidad y dignidad básica. En el budismo, a esa fuerza interna básica de entablar una amistad con uno mismo, le llamamos Maitri. Para el desarrollo del mismo, necesitamos integrar todas nuestras partes en nosotros. Hay mucha energía que tenemos dando vuelta por ahí, algunas de forma consciente y otras de formas más ocultas. Con la meditación vamos de a poco trayendo esa energía de vuelta al hogar. Pero hay algo que caracteriza ese proceso, y es que es espontáneo. Una frase dice: un momento de claridad vuelve a un hombre ordinario un Buda, y un momento de confusión vuelve a un Buda un hombre ordinario. La percepción se hace más directa. Esto quiere decir que para entender el mundo no entramos en una percepción gradual, elaborada. Esto no implica que siempre sea así y que no se aplique el dicho arriba mencionado. Nadie está exento. Todos podemos volvernos budas, pero también podemos volvernos necios. De esta manera, el proceso es orgánico. Nada es seguro, por lo que no está confirmado que practicando el budismo realicemos el estado no dual. Tal vez sí,
tal vez no. La percepción directa, por no tener elaboración, es clara, y en ella uno puede ver con precisión el mandala de fuerzas que se activan a cada momento. La percepción se vuelve sistémica y las cosas aparecen como si las entendiéramos de un solo vistazo. Las vemos planas y arriba de una mesa frente a nosotros. O como un mapa que se despliega en un instante y uno puede entender sin que medie la razón cómo accionar. Dónde hay rutas muertas, dónde hay salidas, dónde no, qué conviene y qué no. Una vez que tenemos los primeros chispazos de nuestra vida humana, una vez que apreciamos esto y que podemos medianamente asir esa energía, empezamos a tomar conciencia de que somos parte del mundo, al igual que lo es un árbol, una montaña, un caballo, una estrella. Somos parte de este continuo vital. Sé que esto es algo que parece muy obvio, pero no estoy hablando de entenderlo intelectualmente, sino de pasar a encarnarlo directamente. Estamos en el mundo, no lo estamos percibiendo de afuera. Y esto nos deja la comprensión de que somos muy vulnerables por un lado, pero que también podemos tomar los signos de lo grande y traspolarlo a nosotros mismos. Ya que todo está conformado de los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y espacio en su forma densa y sutil, nosotros estamos incluidos en eso. Esa expresión moderna que dice que somos mutantes no podría ser más cierta. Mientras todo a nuestro alrededor cambia, se modifica, se destruye, se regenera, ¿cómo podríamos nosotros ser diferentes de eso? Somos parte, estamos adentro, somos el mundo. Por estar dentro, tenemos otro punto a favor. Descubrimos que en cierta forma somos hacedores de realidades. No solo estamos en una situación pasiva de dejarnos arrastrar, sino además de crear dimensiones. Cada vez nos volvemos más conscientes de cuán influenciables somos y de cómo esta potencialidad funciona, tanto para bien como para mal. Cada vez que perdemos esa fuerza vital de ser humano, los elementos externos nos gobiernan por medio de diversas entidades que podemos ver manifestadas de muchas formas, como personas, ideas, emociones o sensaciones, conductas, en fin, de todas las maneras posibles. Por el contrario, otras veces somos capaces de navegar como expertos lobos de mar las tempestades de la confusión de la mente, haciéndonos agua si fuese necesario. Nos volvemos maestros de los elementos, aprendiendo a hacernos de fuego cuando es necesario, a hacernos de aire cuando es necesario, o a hacernos de tierra cuando es necesario. La meditación nos da el hogar más amplio de todos, el espacio. En él todo ocurre. Orden y caos no son enemigos, son tan solo una danza. Dentro de este espacio habitamos en compañía, compartiendo, entendiendo nuestra permeabilidad y que así como yo soy parte, los demás también. Allí comienza a tener más sentido para mí colaborar con los otros. Se empiezan a desdibujar los sentimientos de comparación, de competición, la crítica, la envidia, porque no son necesarios en absoluto. Cada uno ocupa su propio lugar en el plano relativo y nadie más puede ser uno. Incluso si todos hiciéramos el mismo trabajo, siempre sería diferente. SEM, por tener un marco de acción limitado por sus propias fabricaciones, siempre entra en el circuito de los 6 lokas, de los 6 reinos, atravesando todas las emociones de la ira, la frustración, la estrechez y el miedo, el deseo, la envidia y lo ilusorio. Esa es la misma forma circular del samsara, de la confusión, de la cual no podemos salir justamente porque de entrada damos por sentado nuestra cualidad más de base y más sagrada, la humana.
En el budismo a esto le llamamos apreciar la preciosa existencia humana. Al adentrarnos en ese espacio vemos que éste tiene una cualidad que va más allá del tiempo lineal y del espacio mismo. Se me hace un poco difícil de explicarlo desde las palabras porque en la experiencia es muy simple. Para Zen, el espacio y el tiempo son limitados, pero al entrar en una experiencia más real, tal limitación no existe. Los tres tiempos, de pasado, presente y futuro, se funden en una única experiencia, y en este espacio cohabitan múltiples dimensiones y seres. Por ejemplo, cuando realmente tenemos la experiencia vital del Maitri, podemos sentir la fuerza de nuestro linaje, como si un pulso vital que obviamente no coexiste paralelamente a nosotros, se hiciera presente ahora. Hay que recordar que en el tantrismo todo es energía y percibimos desde otro lugar. Esta experiencia no lineal del tiempo y el espacio me permite en lo concreto no estar limitado al tiempo del reloj como le ocurre a Zen. Cuando tengo la cabeza cerrada, mi mente se hace pequeña y mi percepción se vuelve muy lineal. En ese tiempo, entre comillas, real, hay cosas que puedo hacer, pero montones de otras que no. Eso nos parece coherente, pero no lo es. En realidad, en el estado de presencia, el tiempo se estira como un chicle, y en ese lapso todas las actividades se acomodan sin esfuerzo. La traducción es que puedo hacer mucho, sin esfuerzo y con el tiempo justo. Es cercano al planteamiento sobre la relatividad de Einstein, que dice que algo que nos gusta justamente por estar disfrutando, nos parece durar menos que algo que estamos padeciendo. ¿Será tal vez por el peso que le otorgamos a las cosas que nos parecen insostenibles y el tiempo se hace interminable? Y así me adentro en el espacio de lo físico, donde esta coherencia transforma la percepción del cuerpo. Este se relaja y se siente más liviano. Las tensiones se disipan. Pero en realidad lo que se alivianó es la mente. No hay manera de estar en la coherencia fundamental sin esta cualidad de lo liviano. Es como el vehículo que usamos para viajar y movernos en el espacio. Con liviano quiero decir que percibimos la confusión que se manifiesta como si fuera transparente. Podemos atravesarla, dejarla pasar, y para nosotros no tendrá peso ni significado. Podemos entender que eso es confusión y que tiene que ver con otros planos de nosotros mismos. Pero desde ese lugar se hacen completamente transparentes y por ende pierden la carga de ser vistos como obstáculos. Personalmente, la experiencia del estado de esta presencia instantánea la traduzco como coherencia. La percepción es muy directa y todo simplemente es perfecto. No importa si tengo problemas de esos que ocurren todos los días, o si me encuentro con muchos pensamientos, o incluso emociones trabadas o bloqueos. Cuando actualizo esa presencia, la sensación es de que todo está en su justo lugar. Por eso es la coherencia natural, porque simplemente es coherente. A veces uso la palabra presencia instantánea también. Y es porque esta es una palabra expresada por otros maestros que pertenece al vehículo del Dzogchen del que hablaré más adelante. Por ahora cuento mi experiencia personal. Desde ese lugar mi visión parece volar no por encima, sino por adentro de todo lo que aparece. Y como dije antes, no me limita el tiempo ni el espacio. Incluso el espacio adopta la particularidad de aparecer casi como si fuera tangible. Si afino la mirada, el oído, las sensaciones, puedo adentrarme en cosas que están sucediendo en otros lugares, o incluso entrar en contacto con seres que no pertenecen a la dimensión humana. Tal vez esto suene raro, pero desde la visión de la coherencia natural, esto no es extraño. Surge de la experiencia de ser parte y habitar esta realidad. La mente tiene una velocidad enorme para moverse a través de la confusión, a través de la acción.
De un instante a otro mi vida, sin esfuerzo y sin que medie un desarrollo paulatino, se coloca en ese modo y puedo, entre comillas, comprenderlo todo. No desde la razón, sino desde un lugar más intuitivo. Cuando uno se da cuenta de que está conectado a todo, entonces la experiencia es cabal. No es fácil de comprender si estamos posicionados en Zen. Incluso si quiero pensarlo ahora, me resulta difícil de que escribiéndolo suene coherente. Pero hay una gran porción de nuestra potencialidad que no utilizamos la mayor parte del tiempo. Ahí es cuando comprendo por qué a este estado se le conoce también como gran perfección. Porque en la experiencia directa todo está donde debe estar. No hay lucha por parte de la mente. Y en el espacio que deja esa calma, aparece como un borboteo, otro aspecto más que es el disfrute. La mayoría de las veces estamos operando desde Zen, entonces a la mente le cuesta mucho usar los sentidos desde capas más profundas, y es a través de los sentidos que obtenemos placer. Cuando la mente limitada baja las barreras, el caudal de incorporación de nuestros sentidos explota. Así descubrimos que los sentidos tienen muchísimas capas a las cuales accedemos mediante la calidad de nuestra percepción y desde donde surge una energía muy sutil pero claramente sentida, que se convierte en la base del disfrute. Se desprende de nosotros un montón de energía aletargada y mal gastada que burbujea en nuestro pecho y de ahí asciende hacia arriba y hacia afuera. El placer, entonces, aparece no como algo obtenido a través de un objeto, sino como algo que emana desde el interior. Desde esta coherencia natural, todo se vuelve enseñanza. La mente se funde con el Dharma, como dice el maestro Gampopa. Entendemos la fuerza de la interrelación entre todas las cosas y acomodamos nuestra actividad en ese ritmo. El, entre comillas, hacer, empieza a tener cada vez más connotaciones sociales o grupales. Se va desdibujando lo personal, lo íntimo, lo privado. Y sin embargo son las características propias y la diversidad las que nos llevan a expresar esa actividad del Dharma de una manera única, que muestra las potencialidades comunes desde lugares diversos. Ahora, cuando no somos capaces de estabilizarnos en este estado, ya que es un estado que requiere mucha liviandad, mucho sacarle peso a las cosas, mucho desapego y mucha entrega, cuando no podemos tener esa visión y nos quedamos viendo la realidad desde la miopía de Zen, es algo tremendamente doloroso. Chogyam Trungpa llama a esto la pérdida del paraíso. De alguna manera todos vivimos esto. Cuando perdemos algo que queremos o cuando sentimos que fracasamos o nos pinchan el globo. Incluso le ocurre lo mismo a un adicto cuando no tiene drogas. Perdemos aquello que nos da otro aire. La diferencia con perder la coherencia natural es que es nuestra vida misma. Es el mismo Dharma y es la visión más alta dentro de la práctica en esta dimensión humana. Cuando pierdo la visión, porque me distraigo siguiendo a la mente, entonces necesito símbolos, inspiración, conducta, y la práctica con más técnicas. Necesito más soportes, mantras, prácticas de salum, de respiración, visualización, instrumentos, etc. Por el contrario, cuando estoy en esa coherencia natural, puedo pasarme todo el tiempo que quiera simplemente en contemplación. Y si tengo ganas desde ese lugar, puedo usar cualquiera de estos elementos que antes mencioné para amplificar el estado y seguir profundizándolo. De alguna manera toda nuestra vida es así. Cuando tenemos la visión clara, no necesitamos de nada, pero podemos tomar lo que queramos para expresarnos. Y cuando no tenemos la visión, necesitamos lo que usamos para expresarnos, para creer que tenemos la visión.
Así, nuestra práctica, nuestra vida, el Dharma, se vuelve en una actuación, una caricatura de sí mismo. ¿Cómo desmenuzar esa caricatura? Es lo que atañe al siguiente capítulo.